Les bendiga, sean todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida, una semana llena de bendición, llena de provisión, a pesar de tanto frío que ha estado haciendo, pero le damos gracias a Dios que nos ha mantenido bien, con salud, con trabajo, sobre todo con ese bienestar que solamente Él da, ¿no? Así es que le damos gracias a Dios, qué bueno que llegó, a pesar de la nevada que está hoy, pero que todos están aquí, le damos gracias a Dios por ello. Así es que vamos a continuar con nuestra prédica de la regeneración. Así es que quiero que usted ponga mucha atención lo que hemos estado hablando desde la semana pasada y quiero que usted tenga en cuenta esto que dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, ¿sí? Así es que tenemos que entender, ¿sí? Que los verdaderos, óigalo bien, los verdaderos regenerados, ¿sí? Son los que nacen de Dios y no practican el pecado. Una cosa es bien importante es que usted sea tentado y otra cosa que usted practique el pecado, ¿sí? Son dos cosas bien diferentes. Que a usted le venga la tentación, ¿sí? O de lo contrario, que usted se mantenga haciendo el pecado, ¿sí? Usted no ha sido liberado de la esclavitud del pecado, sino que usted se mantiene pecando continuamente, ¿no? Y eso es algo que debemos de entender, que realmente los regenerados somos los que nos evitamos, ¿sí? De andar en el pecado, que hemos sido libres, ¿sí? De la esclavitud del pecado con nuestras fallas, con nuestros defectos. No somos perfectos, pero sí perdonados por Dios. Que tratamos de hacer más lo bueno y alejarnos de todo lo malo. Que tratamos de estar con la gente que sirve al Señor, que es temerosa de Dios, y nos alejamos de la gente que no es temerosa de Dios. ¿Sí me explico? Esas son las personas regeneradas, ¿sí? Las personas que quieren hacer un cambio en su vida, que quieren agradar a Dios en obediencia, en hacer sus mandamientos, en cumplir sus estatutos y decretos para estar conforme a la palabra del Señor, no a la palabra del pastor, no a la palabra del hermano, no, a lo que dice la palabra del Señor. En obediencia a Dios para ser completamente regenerados, porque somos y hemos sido llamados hijos de Dios en obediencia a aquel por medio de Jesucristo, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Así es que simplemente nada más, todo se basa a que nosotros tenemos que entregarnos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Así es que por más que quiera buscarle, por más que quiera buscar otra cosa, solamente Jesucristo es la respuesta para todo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Jesucristo, si no es por mí. Así es que quede bien claro todo esto que estamos aprendiendo. Dejarán de ser nacidos de nuevo, óigalo bien lo que le digo con esto, si no se mantiene el deseo, óigalo, si no se mantiene el deseo sincero y el esfuerzo victorioso para agradar a Dios y evitar el mal, ¿sí? Creo que eso es lo más importante que debemos de entenderlo, ¿no? No es, ¿sí? Que usted se sienta obligado, no, usted lo va a hacer por amor a Dios, ¿sí? Con ese amor sincero que le tiene a Él, con ese esfuerzo de victoria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Que tenemos que alejarnos completamente de hacer las cosas malas, que tenemos que hacer lo correcto delante del Señor.
¿sí? Vaya ahí a Primera de Juan. Le voy a decir por qué, para que no me vea así como diciendo, oh, ¿de dónde está sacando eso? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y del 5 al 7 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante es este versículo del 7, dice. Pero si andamos, oigan bien, pero si andamos en luz, ¿por qué? Porque dice el versículo 5, ¿sí? Porque Dios es luz, ¿sí? O sea que si estamos en Jesús, si estamos en Dios, entonces dice, si andamos en luz, o sea, en la luz de Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Una cosa, por eso yo les decía, una cosa es mantenernos, ¿sí?, en las cosas de Dios y otra cosa es practicar el pecado, ¿sí? Son dos cosas bien diferentes. Te mantienes en la luz, ¿sí? Porque dice, los que se mantienen en la luz, ¿sí? Porque Dios es luz, dice, no hay tinieblas en él, ¿sí? Así es que debemos de mantenernos en esa luz de Dios, que es en Cristo Jesús, que Él nos da el perdón de todos los pecados cuando nosotros fallamos, ¿sí? Por eso es la palabra es bien importante, ¿no? Que esta es la verdad, ¿sí? Porque dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo. No te arrepientes y sigues en lo mismo, no. Te arrepientes y te conviertes a Jesucristo, ¿sí? A la luz, porque Dios es luz, ¿sí? Así es que eso se logra solo mediante la gracia que Cristo da a los creyentes. Y ahí mismo, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, fíjese, si lo vamos a leer del 3 al 11. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente es el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hermanos. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdaderamente ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿sí? Entonces, amado, yo te digo una cosa, ¿sí? Ve ahí al 15 y al 17 de ahí mismo de ese capítulo, del 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces vaya ahí al 24-29.
vamos a leer del 24 al 29 de ese mismo capítulo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si no habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Ahora dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Entonces, amados, necesitamos mantenernos en su voluntad, en su presencia, ¿sí? En estar siempre agradándolo a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Ahí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Así es que, mi amado, no hay otra respuesta, no hay otra más que Jesucristo, más que Jesús mismo. La relación continua con Cristo, te voy a decir, tenemos que mantenernos en esa relación, ¿no? En esa relación continua con Jesús, con el Padre. Si no, ¿cómo es que vamos a poder estar bien? Ve ahí a Juan capítulo 15, versículo 4. Y te voy a decir, dice el mismísimo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no nos mantenemos en Cristo Jesús, pues no vamos a dar ningún fruto, ¿no? Si nos queremos mantener nada más a la expectativa, pues no te conviene, porque dice la misma palabra, o sea, o mantente frío o mantente caliente, pero no tibio, porque dice que Él te va a desechar de su boca. Entonces, tenemos que entender que tenemos que permanecer y mantenernos en Cristo Jesús, haciendo sus mandamientos y estatutos que Él ha decretado para nuestras vidas. Y dice, y la dependencia del Espíritu Santo. Ve ahí a Romanos capítulo 8, versículo del 2, y lo vamos a ver si hasta el 14, para que quede bien claro todo lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ponga mucha atención, Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa es la importancia, mi amado, de que cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por eso siempre es la importancia de hacerlo de todo corazón, ¿sí? No es nada más porque te obligaron o porque te sentiste obligado a hacerlos, no, sino que tiene que venir desde adentro para poder hacer esa aceptación, para poder tener esa relación con el Espíritu que es en Cristo Jesús.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Así es que, amado, necesitamos entenderlo, ¿sí? Que la regeneración viene con esa conexión estrecha, ¿sí? Con Jesucristo hacia el Padre por medio del Espíritu para nuestras vidas. Amén. Entonces, entiéndalo bien. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran todavía que son hijos degenerados de Satanás. Vaya ahí a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos del 6 al 10 vamos a leer. ¿Sí? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, pero el que es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así es que, mi amado, yo te digo esto, ¿no? Simplemente nada más necesitamos entender, ¿sí? Que si nosotros nos mantenemos y nos permanecemos en él, ¿sí? Podremos obtener ese favor de Dios por medio de su gracia, de ser completamente regenerados por el Espíritu hacia el Espíritu para estar bien y conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Así es que, amado, necesitamos hacerlo. Así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida como las elecciones impías, la vida perversa, y por eso morir espiritualmente, ¿sí? O sea, que llegas a totalmente, allá no importante nada si estás bien o no estás bien con Dios, sino dejar las cosas simplemente a la y se van, ¿sí? Cuando tú no dejas de hacer las cosas malas, cuando tú no quieres agradar a Dios, cuando tú ya no te importa nada si estás bien o estás mal, es cuando definitivamente estás completamente fuera de la gracia de Dios, ¿sí? Del amor de Dios, del amor del Padre. Así es que necesitamos entenderlo, ¿no? Que necesitamos cambiar, hacer el esfuerzo, ¿sí? De estar esforzándonos día a día, un paso a la vez, dice la palabra del Señor, un paso a la vez, un paso a la vez, ¿sí? Mantenerte en ese amor en el Señor, mantenerte en esa sabiduría del Señor. Ya te dije, la sabiduría del Señor no es que conozcas todo el sistema, ¿sí? Sino la sabiduría de Dios viene cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando Él te hace entender por medio del Espíritu lo que tú tienes que hacer para estar de acuerdo con las cosas que tú tienes que hacer, que vienen de parte del cielo, parte de Dios, para hacer las cosas que vas a agradar a Dios en todo, en obediencia, para que tú estés en ese camino que Dios quiere de la regeneración. Así es que, amado, las Escrituras afirman: si vivís conforme a la carne,
moriréis. ¿Sí? O sea, debes de vivir en el Espíritu para que puedas obtener esa vida eterna. Si vivimos dándole deseo a esta carne, entonces estamos perdidos, definitivamente, porque eso lo dice en Romanos 8:13 y lo acabamos de leer, ¿no? Entonces yo te lo digo, de modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Ve ahí a Mateo. Mateo capítulo 12. Versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia con el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, mi amado. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Corintios, mi amado, vaya ahí. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vaya ahí a Gálatas 5, 19 y 21 vamos a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si va ahí a Hebreos capítulo 6, versículos 4, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así es que, mi amado, primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo de esta manera, ¿no? Que también caemos en esa muerte espiritual, que nos excluye el Señor completamente del reino de Dios, con todo lo que hemos ahorita escuchado, con todo lo que nos dice la palabra del Señor. Así es que no se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Y ciertamente no, porque no puede haber alguna relación de tu nacimiento natural con tu nacimiento espiritual, ¿no? Ve ahí a Juan capítulo 3, versículo 6, y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No hay ninguna relación, no hay ninguna cosa relacionada, porque con lo que nació de la carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, dice la palabra del Señor, y lo dice el mismísimo Jesús. Así es que
O eres o no lo eres, ¿sí? Así es que debemos de tener mucho cuidado en todos los aspectos. Así es que, mi amado, por lo tanto, aunque nunca se puede anular el vínculo físico entre padre e hijo, la relación de padre a hijo de Dios desea con sus hijos es, óigalo bien, voluntaria y de salubre durante su tiempo de prueba en la tierra. O sea, Dios no te va a obligar y no te sientas obligado, ¿sí? A querer o estar en donde no quieres estar. Simplemente tú tienes la respuesta. Tú sí es un sí y tú no es un no. Tú estás al libre albedrío. O quieres hacer las cosas bien para agradar a Dios o no las quieres hacer. Punto. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Simplemente nada más tienes que hacer lo que el Espíritu de Dios que mora dentro de ti, en esa relación de lo que nació del Espíritu es del Espíritu, esa relación te va a llevar y te va a motivar a hacer las cosas correctas en obediencia a Dios, porque Jesucristo ya mora en ti. Amén. Porque Dios es la luz y la luz está morando en ti. Así es que de esa manera tú tienes que vivir, alejándote completamente de la oscuridad, ¿sí? Y a donde llega la luz, la oscuridad se va, ¿sí? Así es que, amados, necesitamos entenderlo, ¿no? Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia terrenal. Una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y de amor sincero al mismo Creador mismo, ¿sí? Simplemente nada más es esa fe en obediencia y en amor sincero a nuestro Padre por todo lo que Él nos ha dado. Simplemente nada más. Es ahí donde nos debemos de mantener. Ahí mismo de Romanos 8, 12 al 14 vamos a leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Así es que, amados, a veces es difícil, no es fácil andar en las cosas de Dios. No es fácil estar en los mandamientos de Dios. Pero tampoco es imposible, porque el que está contigo lo venció y Él te ha dado la victoria. Y de la misma manera que Él venció, de esa misma manera tú vas a vencer si tú quieres hacerlo conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Sí? No conforme a ti, a tu carne, no. Conforme al Espíritu que ya mora en ti. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. ¿Sí? Esa es la cuestión de todas las cosas, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Amado, yo prefiero sufrir en vez de ser negado algún día en la puerta del cielo. Que las puertas del cielo se te cierran. Es mejor que vivas no en ese sufrir, pero sí en ese caminar con Cristo Jesús, porque Él padeció, Él sufrió, y de esa manera muchas de las veces nosotros pasamos, ¿no? En tu enfermedad, en tus circunstancias, en todo lo que pasa a tu alrededor. Pero en Cristo Jesús encontramos la paz, porque Él es el príncipe de paz, el que mora dentro de ti. Y si queremos estar en la luz, pues nos va a costar para estar en la luz. Y si queremos estar bien con el Señor, pues necesitamos mantenernos en obediencia a Él. Y si quieres ser completamente regenerado y quieres realmente nacer de nuevo, que es en el Espíritu, entonces mantente amando y sirviendo al Señor en obediencia, para que no seas excluido algún día del reino de los cielos. ¿Sí?
Con esto termino, mi amado. No tengo más que explicarte porque por sí sola la palabra del Señor te lo da y te lo ha dado, ¿no? Por eso Él dejó esta palabra para que tú escuches, para que tú le pidas al Espíritu Santo que abra tus oídos y tus ojos espirituales, para que tú entiendas y te traiga esa revelación, que debemos de mantenernos en esa regeneración continuamente para poder tener acceso al cielo, para poder tener una vida eterna de gozo y de paz al lado de nuestro Creador por la eternidad algún día. Simplemente, que aquí nada más estamos de pasada y que mientras vivamos conforme al Espíritu, del Espíritu somos. Y cuando no nos mantengamos, ¿sí?, en esa verdad, en esa luz, entonces seremos excluidos del reino de los cielos. Punto. Son dos nada más. El cielo o las tinieblas. Son dos nada más. Entonces yo te digo con esto. Así que la regeneración viene a ser por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y manteniéndonos en obediencia hacia los mandamientos de Dios, nuestro Padre Celestial. Con eso termino, mi amado. Espero que tú hayas entendido, espero que tú entiendas que la regeneración viene por medio de Cristo Jesús. Que solamente en Cristo Jesús vamos a poder ser regenerados. Que por medio de Cristo Jesús completamente en el Espíritu seremos completamente confirmados que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Sí? Que no hay otra manera de cómo reflejar que somos hijos de Dios, sino siendo regenerados y siendo otras personas que sirven, que adoran y que tienen el amor y la obediencia para seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, en amor y en reverencia a nuestro Padre por el amor que nos ha dado por medio de Jesucristo, que fue enviado, que murió y resucitó al tercer día para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre por medio del único, que es Jesucristo el justo. Ponte de pie, mi amado, y le damos gracias a Dios por su palabra, por todo lo que Él nos ha enseñado en el día de hoy, por lo que Él los va a seguir enseñando y por como Él dijo, necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Y de esa misma manera viene la regeneración, que es por medio de Cristo Jesús. Así es que bendito Dios, te damos gracias, Señor,